cuando Sam me abandonó por octava vez para ir a buscar a su primer amor. El sistema declaró que mi misión había fracasado. Quizá el sistema sintió lástima por mí. Dijo que antes de morir podía concederme un último deseo. Así que pedí que el sistema borrara todas mis huellas de este mundo, pero que conservara únicamente los recuerdos de Sam. Años después, la yo que había desaparecido de este mundo reaparecía ante él con una nueva identidad. Me reconoció con una sola mirada. Aquella noche, el que alguna vez fue un CEO intocable se volvió completamente loco. Capítulo 1. Nicole volvió a intentar suicidarse. Cuando Sam recibió la llamada de Nicole, la mano con la que estaba a punto de chocar su copa con la mía se detuvo de repente. Se le resbaló el agarre y la costosa copa de cristal cayó al suelo, estallando en innumerables fragmentos. Alicia. La depresión de Nicole ha vuelto a empeorar. Esta vez es bastante grave. Ya sabes cómo es. ¿Podemos celebrar bien nuestro aniversario de bodas cuando regrese? Después de colgar, Sam actuó con rapidez y decisión. Su voz tenía un tono de disculpa y, antes de que pudiera reaccionar, ya había caminado hacia la entrada. Se había puesto el abrigo y estaba listo para salir. Al ver la preocupación en su rostro y su figura sin la menor vacilación, de repente sentí que mis 6 años de entrega habían sido una broma. Nicole lo hacía a propósito. ¿Qué depresión iba a tener? O mejor dicho, ¿qué persona con depresión llama puntualmente cada vez antes de suicidarse? Su supuesta depresión no era más que una excusa para interponerse entre nosotros. No pudo tener a Sam, así que tampoco me dejaría vivir en paz. Sam, estaba cansada, pero aún así no pude evitar llamarlo. Si digo que si hoy sales por esa puerta, moriré, ¿seguirás yendo a ver a Nicole? Mi tono era muy tranquilo, incluso algo poco familiar. Después de todo, nunca había despreciado, ni querido, usar esos trucos baratos que ni yo misma respeto para retener a un hombre, porque podía sentirlo. Sam nunca quiso pertenecerme, nunca quiso pertenecer solo a mí. Alicia, no hagas drama. No eres del tipo que juega a estos juegos irracionales. Sam se volvió para mirarme, sentada tranquilamente frente a la mesa. Frunció ligeramente el ceño. Tras dudar un momento, caminó rápidamente hacia mí, me abrazó y dejó un beso en mi frente. Espérame, volveré pronto. Sí. Como si eso fuera suficiente, para él, un beso bastaba para calmar todas mis emociones. Me acarició la cabeza, volvió a girarse y no miró atrás nunca más. Seguí sentada erguida en la silla. La casa, que ya de por sí nunca había sido animada, volvió a quedarse solo conmigo, con las manos apretadas sobre mis rodillas. Bajé la cabeza y dejé de contenerme, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. ¿Qué quería decir con que no era del tipo que juega a estos juegos irracionales? En su corazón, ¿quién sí lo era? ¿Nicole? Capítulo 2. Así que todos estos años, él siempre supo que Nicole solo estaba siendo irracional, y aún así la consintió una y otra vez. Quizá, en su corazón, haber elegido casarse conmigo era una traición hacia Nicole. Por eso permitió repetidamente que Nicole se aferrara a él, tolerando una y otra vez que se entrometiera en nuestras vidas. Sam lo sabía todo. Simplemente fingía ser ignorante delante de mí, pero, por desgracia, ya no habrá otra oportunidad. Después de 6 años juntos, quizás Sam aún no me conocía lo suficiente, porque si me conociera de verdad, sabría que yo nunca bromeo con nadie. Yo, realmente voy a morir. Detectado el 8º fracaso de misión del anfitrión, el sistema ejecutará el castigo de borrado. La voz mecánica del sistema resonó en mi mente. Al recordar los 8 años desde que me vinculé al sistema, cada escena con Sam apareció vívidamente ante mis ojos. No existía nada como transmigrar a una novela. Este sistema apareció silenciosamente un día. Su única misión era que yo, recién graduada de la universidad y convertida en asistente de Sam, conquistara a Sam. De verdad lo amé tan profundamente que quedó grabado en mis huesos. Lo amé hasta casi perder la cordura al acercarme a él. Pero ese amor hacía tiempo que el paso del tiempo había desgastado hasta no dejar nada. Me senté frente a la mesa, mirando la mesa llena de platos que había preparado personalmente, todos sus favoritos, esperando con amargura la muerte que el sistema traería. Esperé en silencio durante mucho tiempo, pero el dolor de que mi alma fuera borrada nunca llegó como esperaba. Sentí que la habitación silenciosa ahora era distinta. El reloj en la pared había dejado de hacer tic-tac. El tiempo se detuvo, y el sistema volvió a hablar en mi mente. Estás a punto de morir. Lo sé, tal vez era mi imaginación, pero la voz mecánica en mi cabeza sonaba mucho más fluida que antes. Luego continuó, de todos los anfitriones que he vinculado, eres realmente la más miserable y digna de lástima. No era mi imaginación. Había un rastro de compasión en su voz.
Presioné las comisuras de mis labios hacia abajo. Nunca pensé que algún día sería compadecida por un robot sin emociones. Antes de que pudiera responder, volvió a hablar. Considerando lo lamentable que eres, antes de morir puedo concederte un deseo. Se detuvo y, como si no fuera lo suficientemente preciso, añadió rápidamente, claro, excepto el deseo de que sigas viva. Cualquier otro deseo puedo cumplirlo. Lo sabía. La pequeña chispa de esperanza que había nacido en mí se extinguió por completo. Nunca debí creer que algo tan bueno pudiera existir en este mundo. Date prisa y piensa. ¿Con quién has tenido rencores? Mientras pidas un deseo, puedo llevármela por ti. La voz del sistema sonaba ansiosa, casi como si estuviera a punto de decir ese nombre. Pero, por desgracia, no pensaba pedir ese tipo de deseo. Admito que soy algo pesimista, pero desde que me vinculé al sistema y seguí sus misiones, ya había imaginado el fracaso. Si realmente tuviera esta oportunidad, ¿qué deseo debería pedir? ¿Aferrarme a la idea de que ni siquiera en la muerte dejaría a Sam vivir en paz? ¿O planear un accidente para que yo o Nicole muriéramos frente a él? Pero al pensarlo mejor, me di cuenta de algo. ¿Por qué usar la muerte de él o la de Nicole como castigo? La muerte suele representar una liberación, así que pensé en el mejor castigo para Sam. Deseo que se borren todas las huellas de mi existencia en este mundo, que solo permanezcan los recuerdos de Sam sobre mí. Quiero que nunca pueda olvidarme en toda su vida. Quiero que el resto de sus días viva en la soledad llena de recuerdos míos. Capítulo 3. Sam regresó a casa a la mañana siguiente. Se veía algo cansado, sin siquiera quitarse el abrigo. Se dejó caer directamente en el sofá. Alicia flotaba en el aire, observándolo mientras decía mi nombre desde el sofá. Debe de parecerle extraño ahora mismo. Antes, cada vez que trabajaba hasta tarde o volvía a casa a la mañana siguiente por cualquier motivo, en cuanto escuchaba la puerta cerrarse, yo salía de la habitación y le entregaba un vaso de agua tibia. Pero hoy no. Alicia. Al no escuchar respuesta, Sam volvió a llamarme con cautela. Al ver que seguía sin haber respuesta, se incorporó del sofá, se frotó el rabillo del ojo con cansancio y caminó hacia la habitación. De hecho, me encontré esperando con expectación la expresión que pondría cuando descubriera que no estaba en la habitación. Ahora mismo debe pensar que solo estoy haciendo un berrinche. Alicia, ¿sigues dormida? Mientras hablaba, Sam abrió la puerta del dormitorio. Las cortinas estaban bien cerradas, sin dejar pasar ni un rayo de luz. Era mi costumbre. Cada vez que estaba de mal humor o después de discutir con él, me encerraba en una habitación sin luz y esperaba a que viniera a consolarme. ¿Sigues enfadada? Me pareció oír a Sam reír suavemente. Su voz sonaba indulgente, con un toque de impotencia. El sol ya está alto. Dormilona, levántate rápido. Vamos a trabajar juntos. Mientras hablaba, caminó hacia las cortinas. En el momento en que la luz del sol inundó la habitación, Sam se giró. Su mirada cayó sobre la cama vacía y se quedó inmóvil. Se dio cuenta de que no estaba en la habitación. ¿Qué está pasando? Había sorpresa y confusión en sus ojos, pero al instante volvió a fruncir el ceño. Chasqueó la lengua suavemente y ese rastro de impaciencia volvió a aparecer en su mirada. Esa reacción estaba dentro de mis expectativas. Después de todo, nunca quiso gastar demasiadas emociones ni tiempo en mí. No sentí decepción. Al contrario, deseé que levantara la vista, porque si lo hacía descubriría que la foto de boda colgada sobre la cama ya no tenía mi lugar. Se había convertido en un retrato suyo en solitario. Capítulo 4. Alicia, ¿qué estás tramando ahora? La voz de Sam se elevó un poco, mostrando su descontento, pero seguí sin aparecer. Lo vi buscar en el baño, el estudio, el ático y la habitación de invitados. Tras no encontrarme una y otra vez, finalmente perdió la paciencia. Alicia, ¿de verdad tienes que ser tan irracional conmigo? De pie en la sala, Sam gruñó en voz baja. Al verlo así, una oleada de amargura surgió en mi corazón sin motivo. No sé por qué. Claramente ya no lo amaba, pero verlo así aún dolía como agujas clavándose en mi corazón. No entendía de qué estaba enfadado. En los 6 años que estuvimos juntos, rara vez perdí los estribos. Las discusiones eran contadas, y mucho menos ser irracional. Bien, supongamos que esta vez estaba siendo irracional. Podía tolerar los caprichos de Nicole una y otra vez. Así que, ¿por qué no podía tolerar mi única vez siendo irracional? Entonces, ¿qué era yo para él? Sam sacó su teléfono, aparentemente queriendo llamarme, pero tras buscar durante un buen rato, no pudo encontrar mi número. Abrió WeChat para enviarme un mensaje, pero ocurrió lo mismo. Esta chica, siempre haciendo cosas tan infantiles. Sam se frotó el rabillo del ojo con cansancio, como si culpara a Nicole por no poder encontrar mi contacto. Después de todo,
Nicole había borrado en secreto mis datos de contacto de su teléfono varias veces mientras él dormía. Se rindió. En su mente, yo siempre terminaría contactándolo primero. Arrojó el teléfono al sofá, se duchó, se arregló y condujo hacia la empresa. ¿Ves? En su corazón siempre había cosas más importantes que yo. Empecé a esperar aún más el momento en que realmente se diera cuenta de que había desaparecido. ¿Se pondría triste, feliz, o simplemente indiferente? Siguiendo a Sam hasta la oficina del CEO, comenzó a encargarse del trabajo del día. Yo me senté en el sofá de su oficina, aburrida, observándolo. Capítulo 5. Al mirar esta oficina y los rascacielos fuera de los ventanales de piso a techo, recordé los días de hace 8 años cuando la empresa acababa de fundarse, cuando empecé a trabajar junto a Sam. Acababa de graduarme de la universidad, venía del campo y, gracias a mis propios esfuerzos, logré ingresar en una universidad de la ciudad B. No quería volver, no quería regresar a ese lugar pequeño y asfixiante, así que decidí quedarme en la ciudad B. Pero la realidad siempre es cruel. Los currículums que envié fueron como piedras arrojadas al mar, uno tras otro se hundían sin dejar rastro. Ya no tenía dinero suficiente para seguir quedándome aquí, para ahorrar. Solo podía vivir en un pequeño sótano de poco más de 10 metros cuadrados, comiendo cada día los bollos al vapor y encurtidos más baratos mientras seguía enviando currículums y corriendo por la ciudad. En ese entonces, pensaba de forma muy simple: mientras pudiera encontrar un trabajo aquí, ganar lo suficiente para pagar el alquiler y quedarme en esta ciudad, estaría satisfecha. Así, por casualidad, me convertí en la asistente de Sam. En ese momento, su empresa acababa de fundarse, incluyéndome a mí. Solo había 5 personas en toda la empresa. Era muy diferente de la imagen que había imaginado de trabajar en un edificio de oficinas, porque entonces la empresa era solo tan grande como esta oficina. La empresa se dedicaba al diseño publicitario, justo acorde con mi especialidad. Pero como la empresa acababa de empezar, no había muchos proyectos. Mi trabajo era organizar la información de clientes, acompañarlo a conseguir negocios uno por uno y llevarlo a casa cuando se emborrachaba con los clientes. Aquellos días fueron realmente duros. Los empleados iban y venían. En el peor momento, solo quedamos Sam y yo. Él tenía que conseguir negocios mientras pasaba noches enteras escribiendo propuestas y bebiendo con clientes hasta perforarse el estómago. Al final, fui yo quien lo llevó al hospital y lo cuidó durante una semana entera. Después de eso, el médico le prohibió beber, pero los negocios debían seguir. Los clientes debían ser atendidos. Para evitar que arriesgara su vida, levanté la copa en su lugar. Era la primera vez que bebía. Para conseguir ese gran contrato, reuní valor y empecé a beber copa tras copa. Después de un par de copas ya no sentía nada. Solo sentía la garganta y el estómago arder como si estuvieran en llamas. Al final, ni siquiera recuerdo cuánto bebí. En mi confusión, solo veía a Sam mirándome con el rostro lleno de dolor, con los ojos enrojecidos. Capítulo 6. Al final, no conseguimos ese contrato. Cuando estaba a punto de perder la conciencia por el alcohol, Sam me arrastró fuera del reservado. Me sacó del hotel antes de que pudiera hablar. Me apoyé en el macetero de la entrada y vomité violentamente. Vomité hasta que todo giraba, y entonces comprendí lo doloroso que era beber. Cada vez que Sam se emborrachaba, ¿se sentía tan mal como yo ahora? Al pensarlo, lloré. Fue la primera vez que lloré sin control delante de él. ¿Te duele? Vamos al hospital. En cuanto me vio llorar, Sam me levantó en brazos de inmediato. Su voz estaba llena de preocupación y angustia. Escondí mi cabeza en su pecho y agarré con fuerza su camisa. No sé si el alcohol había nublado mi mente, o si su voz preocupada tocó mi corazón, o quizá ambas cosas. Le sonreí. Estoy bien, Sam. A partir de ahora, déjame a mí este tipo de negocios. Nunca olvidaré su expresión de entonces: sorpresa, incredulidad, rechazo. Me rechazó casi sin dudarlo. Sabía mejor que nadie lo competitiva que era esta industria. Como mujer, estaba destinada a estar en desventaja. Me prohibió estrictamente seguir asistiendo a esas reuniones, pero no pudo impedir que negociara en secreto. Fui a escondidas y conseguí 2 contratos en reuniones con alcohol, pero lo que obtuve fue una gran discusión con él, con los ojos enrojecidos de rabia. ¿No te dije que no te involucraras en los negocios? Fuiste a reuniones a escondidas, ¿verdad? Fue la primera vez que vi a Sam enfadarse conmigo. Me culpó por ir sin avisar. ¿Sabes qué clase de personas hay allí? Podrían devorarte sin dejar rastro. Los negocios de la empresa no necesitan que una mujer como tú se preocupe. Yo encontraré la manera. ¿Encontrarás la manera? No sé qué me pasó, pero también me enfadé. ¿Qué manera? El médico dijo que no puedes beber más. ¿Quieres morir de una hemorragia estomacal en la mesa? Aún así, no es algo de lo que una mujer como tú deba preocuparse. Entonces verás cómo la empresa quiebra.
Tampoco es asunto tuyo. Sam arrojó el contrato al suelo y me gritó. Cuando las lágrimas brotaron de mis ojos, vi el pánico y la preocupación cruzar su rostro enfadado. Parecía darse cuenta de que había sido demasiado duro. Extendió la mano para secar mis lágrimas, pero al segundo siguiente, tomé su mano. Sam, puedes confiar en mí, aunque sea una vez. Nunca te decepcionaré. En ese momento, algo escondido en lo profundo salió a la superficie. Él fue el primero en moverse. Me atrajo hacia sus brazos. Capítulo 7. Esto fue el comienzo de todo mi profundo amor. Tras un tiempo indeterminado, Sam parecía cansado. Inconscientemente, extendió la mano hacia un lado, solo para encontrar el vacío. Normalmente, cuando se sumergía en el trabajo, yo entraba en silencio en su oficina y dejaba una taza de café recién hecho a su lado para mantenerlo despierto. Pero hoy no había nada, y nunca volvería a verlo. Frunció el ceño. Finalmente, no pudo contener su enojo. Tomó el teléfono conectado con la oficina de la secretaria y casi gritó sin previo aviso. ¿Dónde está Alicia? ¿No vino hoy a la empresa? ¿Qué hora es ya? Dile que venga a mi oficina de inmediato. La persona al otro lado parecía asustada por su ira repentina, o incapaz de entender lo que decía. Tras un largo silencio, respondió con nerviosismo. Jefe, ¿de qué está hablando? Alicia. ¿Quién es? Nuestra empresa nunca ha tenido a alguien llamado Alicia. La voz de la secretaria resonó con claridad en la oficina vacía. Sam se quedó atónito, sorprendido por lo que dijo, pero prefería creer que todo esto era una obra que yo había planeado. Después de todo, ¿cómo podría ser posible? La secretaria llegó rápidamente a la oficina. Frente a las preguntas de Sam, estaba asustada y confundida. Sam, llevo años a su lado. Nunca he oído que tuviera una asistente llamada Alicia. ¿No lo recuerda? Solo tuvo una asistente hace 10 años, pero un año después, cuando la señorita Nicole regresó, la despidieron. La secretaria habló con pruebas para asegurarse de que Sam creyera. El Departamento de Recursos Humanos trajo una lista de todos los empleados de la empresa. Al mirar la lista, casi podía sentir cómo temblaban las pupilas de Sam. Nunca había revisado algo con tanta atención, temiendo que sus ojos pasaran por alto mi nombre, pero no lo encontró. Sé cómo es posible. Sam tenía el rostro demacrado. En esos ojos normalmente calmados y contenidos parecía brotar sangre. Su voz era baja y ronca. ¿Falta algún nombre en esta lista? Deben haber omitido el suyo. De repente recordó algo. Caminó hacia su escritorio. Tomó un marco de fotos y lo mostró a la secretaria. ¿Lo ves? La mujer en esta foto, mi asistente, mi esposa, Alicia. Es Alicia. Es imposible que no la hayan visto. Sam estaba casi fuera de control. La secretaria se asustó al ver sus ojos enrojecidos. Después de todo, ante los empleados siempre había sido frío, sereno y educado. Nunca lo habían visto así, como una bestia fuera de control, aterradora desde lo más profundo del corazón. Y además, Sam, en esta foto no hay ninguna mujer. En la foto, solo está usted. Capítulo 8. La secretaria estaba a punto de desmayarse del susto. No solo él. Cualquiera que viera esa foto y escuchara las palabras de Sam sentiría un profundo escalofrío. Imposible. Sam gruñó con firmeza al secretario. Como para confirmarlo, giró el marco en su mano, pero en el instante en que vio la foto, se quedó paralizado. Esto es imposible. Esto es imposible. Con la voz ronca y las pupilas temblorosas, miró la fotografía donde solo aparecía él, repitiendo la misma frase una y otra vez. No puede ser. ¿Cómo podría ser posible? Sí, ¿cómo podría ser posible? La persona que ayer lo esperaba en casa para celebrar su tercer aniversario con él, ¿cómo podía desaparecer de la noche a la mañana sin motivo? No podía encontrar mi contacto. No había rastro mío en la empresa. Incluso las personas que antes estaban a mi alrededor no tenían ningún recuerdo de mí. Era como si hubiera desaparecido del mundo sin previo aviso. Quizá la emoción de Sam era demasiado aterradora. La secretaria encontró rápidamente una excusa y salió de la oficina. En la enorme oficina, solo quedó Sam, aferrando el marco de fotos con fuerza, completamente perdido. Recordaba claramente que esa foto había sido tomada el día en que nos mudamos a este edificio y vimos colgar el letrero de la empresa. Ese mismo día fue cuando me propuso matrimonio oficialmente. El teléfono sonó. Salió de su aturdimiento. Caminó rápidamente hacia el escritorio y tomó el teléfono. Pero al ver el identificador de llamadas, la esperanza en sus ojos se desvaneció. De repente me pareció gracioso. Al escuchar el tono, habrá pensado que quien llamaba era yo, y que todo esto era solo una broma mía. Por desgracia, se equivocó. Sam, ¿dónde fuiste? Acabo de despertarme y no te encuentro. Estoy muy asustada sola en el hospital. ¿Puedes venir a acompañarme?
La voz coqueta de Nicole llegó desde el otro lado. Sam, que estaba decepcionado, pareció pensar en algo. Tras tranquilizarla con paciencia, se dirigió de inmediato al hospital. Podía imaginar lo que Sam estaba pensando. Probablemente quería confirmar mi existencia con Nicole. Después de todo, para él, Nicole era su amiga de la infancia que creció a su lado, su primer amor y la razón por la que decidió emprender su empresa. Capítulo 9. Nicole nunca le mentiría. Al menos, eso era lo que él creía, pero probablemente no sabía que le había dejado una sorpresa. Me pregunto si lloraría de alegría al descubrirla. Sam se apresuró al hospital. En la habitación VIP, Nicole estaba tumbada en la cama, aburrida. En cuanto Sam empujó la puerta y entró, una sonrisa apareció en su rostro. Esposo, ¿por qué tardaste tanto? Estoy muy aburrida sola en el hospital. ¿Cómo me llamaste? Sam se quedó paralizado. Al ver a Nicole con los brazos abiertos hacia él, se quedó en la puerta sin poder avanzar. ¿Esposo? ¿Qué pasa? Nicole no notó nada extraño en su forma de llamarlo. Cuando pedí borrar todas las huellas de mi existencia, pedí específicamente que el sistema alterara su memoria. En su recuerdo, yo no existía. Solo existía su relación de amigos de la infancia con Sam, como lo dejó porque no podía darle una mejor vida y como regresó cuando él tuvo éxito, enredándose con él durante 3 años. No, algo está mal. Sam dio medio paso atrás. Ya no quedaba ternura en sus ojos. No, esto no está bien. Con los ojos enrojecidos, negó repetidamente con la cabeza, negando sus palabras y quizá esa relación. Nicole frunció el ceño. Sam, ¿qué pasa? ¿No lo recuerdas? Ayer obtuvimos el certificado de matrimonio. De camino a casa me atropelló una bicicleta eléctrica y me lastimé la mano. Tú me trajiste al hospital. Mira, ni siquiera hemos vuelto a casa. Los certificados siguen aquí. Sacó 2 libretas rojas nuevas de su bolso. Al verlas, Sam abrió los ojos con incredulidad. Las tomó y, al abrirlas, se derrumbó. Imposible, imposible. Enloquecido, rompió los certificados en pedazos, con los ojos rojos y la voz entrecortada. Miró a Nicole. ¿Cómo podría casarme contigo? Yo ya estoy casado con Alicia. ¿Cómo podría haberme casado contigo ayer? Estás mintiendo. Ayer era mi aniversario con Alicia. ¿Cómo iba a casarme contigo? Flotando en el aire, no entendía sus palabras. ¿No tenía Nicole siempre un lugar en su corazón? ¿No era ella su primer amor imposible? Yo había cumplido su deseo. ¿No debería estar feliz? Pero claramente no lo estaba. Lo vi agarrar los hombros de Nicole con locura en los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer, pánico infinito. ¿Fuiste tú? ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está mi esposa? Nicole estaba aterrada. Su rostro pálido mostraba confusión y miedo. No tenía idea de quién era Alicia. Sam, ¿qué te pasa? Tu esposa soy yo. ¿Quién es Alicia? ¿Cómo podría haber otra mujer? Nicole no parecía mentir. Repetía su nombre, pero él gritó, no, no te creo. Eres una mentirosa, no te creo. La ternura que tenía hacia ella desapareció, reemplazada por odio infinito. Si no me lo dices, la encontraré yo, la encontraré. Mi esposa solo será ella, nunca tú. Dicho esto, salió corriendo del hospital. Buscó sin rumbo, en la tienda de té bajo la empresa, el parque cercano, mi cafetería favorita, incluso el orfanato donde crecí, pero no encontró ningún rastro de mí. No se rindió. No podía creer que la mujer que estuvo a su lado 8 años desapareciera de la noche a la mañana. Fue a la policía, pero tras revisar los registros, no encontraron a ninguna Alicia. Capítulo 10. Yo, parecía no haber existido nunca, solo existía en sus recuerdos. Sam se derrumbó, al regresar a la casa que una vez fue nuestra. Ya no pudo contenerse, cubriéndose la boca, cayó de rodillas en la entrada. Al verlo sufrir, casi podía oír el sonido de sus emociones desmoronándose. Sus sollozos entrecortados resonaban dolorosamente en la casa vacía. Se arrodilló en el recibidor, desde donde podía ver la mesa del comedor. Anoche, me senté en esa silla y le dije, si digo que si hoy sales por esa puerta, moriré, ¿seguirás yendo a ver a Nicole? Parecía que lo había recordado. Si hubiera mirado con más atención, habría visto que bajo mi mirada tranquila había un océano de miedo ante la muerte. La expresión de mi rostro era silenciosa y triste, estaba pidiéndole ayuda. Si recordaba esas palabras, también recordaría lo que le dije la noche de nuestro primer aniversario, como si fuera una broma. Si algún día me vinculo a un sistema cuya misión es conquistarte y hacer que tu corazón sea solo mío, ¿me ayudarías a completar la misión? Apoyada en su hombro, fue la primera vez que reuní el valor para hablarle del sistema, pero nunca obtuve su respuesta. Una llamada de Nicole lo hizo marcharse, no recibí su respuesta.
pero en los 2 años siguientes, sus acciones me la dieron. Su corazón me tenía a mí, pero nunca sería solo mío. Capítulo 11. Sam llevaba mucho tiempo sin ir a la empresa. Se quedaba en casa todos los días, encerrándose en la habitación y bebiendo hasta quedar completamente ebrio. Pensándolo bien, en estos 8 años, no había muchos lugares que guardaran recuerdos compartidos de los dos. Además de la empresa, parecía que solo quedaba esta casa. El teléfono estaba a punto de colapsar por los asuntos de la empresa y las llamadas de Nicole, pero Sam no les prestó atención. Parecía que solo cuando bebía hasta quedar aturdido podía recordar el pasado que habíamos compartido. Pero no eran recuerdos felices. Los momentos hermosos entre nosotros solo existieron durante los 3 años antes de que la empresa saliera a bolsa, cuando Nicole notó que algo no estaba bien y fue a buscarlo. Sam ya había caído en coma por una hemorragia estomacal causada por no comer durante mucho tiempo y beber en exceso. Nicole soportó el olor a alcohol de su cuerpo y lo llevó al hospital. Pero lo primero que dijo Sam al despertar fue que quería buscarme. Me equivoqué, Alicia. Me equivoqué. No debí seguir dudando. No debí abandonarte una y otra vez por esa maldita ilusión juvenil. ¿Por qué creí que siempre estarías a mi lado? Nunca fui digno de tu confianza ni de tu amor. Fui yo quien te mató. Sam parecía poseído. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Miraba fijamente el techo de la habitación del hospital como si yo estuviera allí, repitiendo mi nombre una y otra vez. Nicole estaba casi al borde del colapso. No podía aceptar que de repente hubiera aparecido otra mujer en la vida de Sam. Igual que cuando regresó del extranjero y descubrió que yo estaba a su lado. Una y otra vez le exigió saber quién era yo. Lo acusó de ser despiadado y repitió su historia de los 5 años de sufrimiento en el extranjero. Pero Sam destruyó todas sus apariencias con solo 2 frases. Deja de fingir. Nunca me amaste. Solo no soportas que algo que alguna vez fue tuyo haya sido arrebatado. Si no hubiera tenido éxito al emprender, probablemente nunca habrías regresado del extranjero. Nicole retrocedió 2 pasos con incredulidad. Debía pensar que lo había ocultado bien, sin saber que Sam siempre lo supo. Simplemente fingía no darse cuenta. Capítulo 12. Desde el momento en que me di cuenta de esto, ya había renunciado a Sam, pero el sistema que me ataba me mantenía firmemente a su lado. Me vi avanzar paso a paso hacia el final de la muerte. No hay nada más cruel que eso. Afortunadamente, mis esfuerzos de estos 3 años no fueron en vano. Gané, flotando en el aire. Finalmente apareció una sonrisa en mis labios. ¿Perdí? ¿Cómo es posible? La voz dudosa del sistema volvió a resonar, y en ese instante el tiempo se congeló otra vez. ¿Cómo pude juzgar mal? Sam es egoísta y frío en lo más profundo. ¿Cómo podría volverse loco de arrepentimiento por perder algo que tenía tan fácilmente al alcance? El sistema no podía entender este cambio. Había visto demasiadas personas como Sam. Su frialdad y egoísmo les impedían amar a alguien o algo de forma exclusiva. En su mente, nada era irreemplazable. Yo puedo ser reemplazable, pero los hábitos no. Tampoco las emociones que dejé ver ni los recuerdos que se grabaron profundamente. Una vez escuché al sistema hablar sobre los anfitriones que había vinculado antes que a mí, sin excepción. Todos habían fracasado. Antes de morir, sus deseos eran morir junto a alguien o destruir a ciertas personas o cosas. Así que cuando me di cuenta de que podía fracasar, decidí que si moría, no permitiría que Sam muriera tan fácilmente. Eso sería demasiado indulgente. Quería que pasara el resto de su vida aferrado a mis recuerdos, viviendo en un dolor interminable. Por eso cambié sus hábitos y dejé mi huella en cada lugar al que iba. Un vaso de agua tibia en su mano, una taza de café, una foto en su escritorio, incluso los detalles más pequeños quedaron grabados en su corazón. Esto iba a ser mi venganza antes de morir, pero inesperadamente me trajo una sorpresa. Una apuesta temporal con el sistema. Una apuesta es una apuesta. Debes cumplir tu promesa. Sonreí al sistema. Según nuestra apuesta, debía encontrarme un nuevo cuerpo en este mundo para que pudiera seguir viviendo. Eres la primera que logra vencerme. La voz del sistema sonaba frustrada, lo que me dio una gran sensación de logro, como era de esperar. Nunca se debe poner la vida en manos de un hombre. Las oportunidades siempre son para quienes están preparados. Ante mi insistencia, el sistema cumplió la apuesta y colocó mi alma en el cuerpo de una recién graduada universitaria que se había suicidado en un lago por desamor. Capítulo 13. La familia de la chica tenía buena posición económica y, por casualidad, su padre resultó ser el dueño de la empresa rival de Sam. Tras adaptarme a este nuevo cuerpo, entré naturalmente en mi propia empresa y, en pocos años, gracias a mi experiencia previa, terminé tomando el control de la compañía. En el segundo año después de asumir el mando, adquirí la empresa que Sam había liderado. De pie en la antigua oficina de Sam, finalmente dejé todo atrás. Años antes, Nicole, como esposa legal de Sam,
Había enviado al Sam arrepentido y enloquecido por la nostalgia a un hospital psiquiátrico y se había hecho cargo de todos sus bienes. Cuando la empresa tuvo problemas financieros, intentó huir con el dinero, pero antes de salir del país fue detenida por la policía en el aeropuerto. Yo adquirí la empresa que Sam y yo habíamos construido juntos. Al día siguiente de que todo se resolviera, fui al hospital psiquiátrico donde estaba Sam. A través de la puerta de la habitación, vi a Sam acurrucado en la cama, con la mirada vacía. ¿Dónde estaba el CEO frío y distinguido de años atrás? Había adelgazado hasta quedar irreconocible, con la mirada perdida, murmurando cosas sin parar. De repente, como si sintiera algo, miró hacia mí a través del pequeño vidrio de la puerta. Su respiración se volvió agitada. Tropezó hasta la puerta, pegándose a ella, con la mirada rota y los labios temblorosos. Alicia. Alicia, como un loco, intentó abrir la puerta a golpes, repitiendo mi nombre una y otra vez, pero yo no reaccioné. Sabía que me había reconocido y que la Alicia de la que hablaba hacía tiempo que había muerto. Murió en su egoísmo indeciso y solo vive en sus recuerdos. Las enfermeras y los médicos entraron corriendo y lo inmovilizaron en el suelo. Al ver sus ojos rotos y enloquecidos, me di la vuelta y me fui, dejando todo el pasado atrás. Que pase el resto de su vida pudriéndose en esos recuerdos, lleno de arrepentimiento por mí, y yo seguiré adelante sola, buscando mi propio destino. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar,
después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París.
La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz.
En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.